Vamos a tratar otro tema. Este, Ojalá y que todos estén bien, ¿verdad? Eh, pues nosotros después de un largo tiempo batallando con la enfermedad del COVID-19, pues ya pasó, ¿verdad? No, cuídense, de verdad que no, no se lo deseo a nadie, estuvo muy difícil, perdón, pero ya pasó, gracias a Dios. Y ahora vamos a tratar otro asunto, ¿verdad? Eh, Acerca de lo que es el señorío de Dios, ¿verdad? Porque pues tenemos citas, ¿verdad? Que dice, en aquel día unos me dirán, Señor, Señor, ¿verdad? Y yo les eh, responderé, no, no los conozco, ¿sí? Entonces, ¿qué es el señorío? ¿Sí? ¿A qué se refiere? Y ahora los que están bajo de ese señorío, pues qué es lo que necesitan hacer, ¿verdad? ¿Cómo deben de comportarse? Pues para que, o sea, las acciones de una persona que está bajo un señorío no se pueden ocultar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, de menos en la historia americana, ¿verdad? Los, uh, los que estaban bajo de señorío, ¿verdad? En aquellos años, ellos hasta tenían que consultar con sus amos cuando se iban a casar. Sí, cosas tan básicas, tenían que consultar con sus amos. Ya me quiero casar, el amo decía si sí o si no, y decía me quiero casar con esta persona, y ya el amo decía si sí o si no. ¿Se imagina? O sea, para, o sea, necesitaban aprobación de parte de sus amos, y o sea, eran muchas cosas, varias cositas así bien elementales que ahorita, pues digo, nadie pide opinión de nadie para hacerlas, y en aquellos tiempos así era porque estaba bajo un señorío, ¿sí? Y nosotros vamos a ver el señorío de Cristo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo es eso? La Señor, ¿verdad? Viene de la palabra griega Kyrios, y lo define así en una definición cortita, porque hay varias definiciones y hay definiciones muy grandes y así, ¿verdad? Pero esa es una definición cortita. A Kyrios lo define como Señor, o lo traduce, ¿verdad? Como Señor, como Maestro, como Amo, como Dueño. En la Biblia se aplica esto a Jesús y es sinónimo de Dios. Y yo me imagino, ¿verdad?, que hace esas diferencias, ¿verdad?, de que Jesús y luego sinónimo de Dios, porque se refiere al Antiguo Testamento, ¿verdad? Que en el Antiguo Testamento también le llamaron a Jehová Señor, ¿verdad? Especialmente como en la traducción de la Septuaginta, ¿verdad? Y que aunque, eh, digo, o sea que cuando dice sinónimo, sinónimo es algo que se puede usar indistinguidamente. Puedes decir esta palabra o puedes decir esta y está bien, ¿verdad? Entonces decía, en, en el Antiguo Testamento también se le llamó a Dios Señor. Y en el Nuevo Testamento, Pablo le dice a Jesús Señor, ¿sí? Eh, entonces, me imagino que cuando dice en la Biblia se refiere a Jesús como Señor y es sinónimo de Dios, o sea, como que a Jesús, Nuevo Testamento, y es sinónimo de Dios, Antiguo Testamento, me imagino que así es, ¿verdad? Pero de igual forma yo estoy de acuerdo con las dos, eh, está, está bien. En el Nuevo Testamento, ¿verdad? La palabra Señor, refiriendo a Jesús y
y haciendo referencia al Antiguo Testamento, aparece como unas 600 veces. Sí, entonces, si Jesús es Señor, Maestro, Amo, Dueño, entonces, ¿qué nos toca? A nosotros, ¿qué nos toca? ¿Sí? Si estamos bajo de ese Señor, si estamos pues tratando de agradar a ese Señor. Sí, vamos a ver, quiero leer lo que es Colosenses capítulo 1 y dice, versículo 1, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y hermanos fieles en Cristo que están en Colosas, gracia y paz a vuestro Dios, Padre nuestro, y del Señor Jesucristo. Damos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, siempre orando por vosotros. Damos gracias, este es el versículo 3, lo voy a leer otra vez, dice, damos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, siempre orando por vosotros. ¿Sí? De nuestro Señor Jesucristo. Al Padre del Señor Jesucristo. Sí, entonces, pero les digo, hay muchas referencias donde le llama a Jesús Señor. Entonces, si Él es el Señor, sí, ¿cómo, en qué forma demostramos nosotros o el mundo, ¿verdad?, que se pueda dar cuenta que Él es nuestro Señor? ¿Sí? ¿De qué forma? ¿Sí? Porque tiene que haber una forma, ¿verdad? Porque, o sea, no puede ser, no podemos decir Jesús es mi Señor, pero que nadie se dé cuenta, que nadie lo note, que nadie mire a Jesús en nosotros. Entonces, ¿cómo sería eso? ¿Sí? No podemos decir yo trabajo para una cierta compañía, pero nunca vamos ahí. Nunca nos presentamos, nunca hacemos nada por ellos. Entonces, ¿de qué forma estamos trabajando para esa compañía? No se puede, ¿verdad? No podemos decir Jesús es mi Señor, pero no hacemos nada de lo que a Él le agrade. No es posible. Es ilógico. ¿Sí? Dice, o sea, porque ahorita ya está como muy fácil, ¿verdad? Ahorita está como muy fácil porque al menos, ¿verdad? Yo he platicado con personas, ¿verdad?, que les digo, mire, pues, o sea, la Biblia dice esto para los que tienen, o sea, para los que quieren ir al cielo, hay que hacer esto y esto. Y a mí me han dicho, no, yo me voy al cielo y ya. Como si así fuera. Como si así fuera, nomás yo me voy y ya. ¿Sí? No, el cielo tiene un dueño y el dueño ese pone las reglas. ¿Sí? El que tiene su casa, él pone las reglas en su casa. Asimismo, el dueño del cielo, él pone las reglas. ¿Sí? O sea, unos textos bien familiares de todo mundo, ¿verdad? Dice, el que me ama, mi palabra guardará. Él es el que pone las reglas. ¿Sí? No es así. Nomás yo me voy al cielo y ya. No, pero que es que si no haces eso se va a ir al infierno. No, yo al infierno no voy, yo me voy al cielo y ya. Qué bueno fuera. No es así. No es así.
¿sí? Le preguntaron al Señor un día, ¿cuál es el mayor mandamiento, verdad? Y Él les contesta de esta forma. Y Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios. Otra vez, al Señor. ¿Sí? Entonces, sí demanda ciertas cosas, ¿sí? De todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente. ¿Sí? No sobra espacio para nada. No sobra espacio para cosas carnales, ¿verdad? No sobra tiempo. ¿Sí? De todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente. ¿Sí? Eso es lo que demanda este Señor. Amarás al Señor. ¿Sí? Entonces, si Él está pidiendo eso, está demandando eso, perdón, entonces sí se necesitan unas ciertas cosas para que ese Señor esté contento, ¿verdad? Con nosotros. Sí, entonces tenemos que cada quien, ¿verdad? Preguntarnos, ¿verdad? Pues, o sea, ¿mi vida refleja el señorío de Cristo? Es lo que está demandando, ¿verdad? El primero y más grande mandamiento. ¿Sí? Amarás al Señor tu Dios. Entonces, con eso, ¿verdad? Como, como es de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente, como ya no sobra espacio para nada más, quiere decir que esa persona sí tiene que tener mucho parecido con Cristo, con su Señor. Sí tiene que tener mucho parecido porque ya no sobra espacio para nada más. No sobra espacio para nada más. Tú amarás, sí, entonces tu amor va a ser de Él, de todo tu corazón. Todo tu corazón va a ser de Él, de toda tu alma y de toda tu mente. Sí, tu ser, todo tu ser va a pertenecer a Él y todos tus pensamientos van a ser en Él, en lo que tenga que ver con Él. Entonces, tienes que pensar en eso. O sea, mi vida, ¿verdad?, refleja a mi Señor. ¿Sí? Refleja el señorío de Cristo en mí. Se refleja. ¿Mm? Haces la voluntad, ¿verdad? Porque miramos, ¿verdad?, todo tu ser. ¿Haces la voluntad de tu Señor o haces la tuya? Si haces la tuya, no estás bajo el señorío. No estás. Eso ya es otra cosa. No estamos hablando de eso. Eso ya es otra cosa. Si estás haciendo la voluntad de tu Señor, entonces sí, ¿verdad? Si estás cumpliendo con esas cositas, amarás al Señor de todo tu corazón, tu alma y tu mente. ¿Sí? Entonces sí, Señor. Sí. Pero si haces tu voluntad, entonces no. No se puede. ¿Cumples sus mandamientos? Sí, ¿verdad? Porque luego enseguida dice, el segundo es igual a este. ¿Sí? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto se cumple toda la ley. ¿Sí? Entonces ahí vienen muchos mandamientos. En esos solos dos que menciono se resume todo lo que mencionaba la ley y más excelente. Entonces, tu vida refleja el señorío de Cristo. ¿Haces la voluntad de tu Señor? ¿Cumples sus mandamientos? Y la más difícil, las personas que te conocen ven a Cristo en ti. ¿Sí? Es lo más difícil. ¿Verdad? Porque tú puedes decir soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano, pero
Nunca nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque no se ve nada. Te mientes a ti mismo. A Dios nadie le miente y ni la gente. La gente está viendo, ¿sí? Te engañas a ti mismo, a nadie más. Solo, no sé, no sé ni cómo se pudiera explicar de otra forma, ¿verdad? Porque digo, no hay ningún provecho en eso. Pierdes tu tiempo. No hay ningún provecho. Es una mentira. Y la otra cosa sería, tu vida es santa, ¿verdad? Como lo demanda la palabra de Dios. ¿Sí? Sed santos porque yo soy santo. ¿Sí? El que me ama, mi palabra guardará. ¿Sí? El que dice que me conoce y no guarda mis mandamientos, el tal es mentiroso. O sea, hay muchas citas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿es tu vida santa? Como para decir, estoy bajo el señorío de Cristo. Preguntas, ¿verdad? Que cada quien se debe de hacer. Te identificas con Cristo, ¿verdad? Que mires lo que Él dice y que digas, sí, sí, así es, así lo estoy haciendo. Sí. Cuando hablaba el Señor con aquel hombre y dice, mira, es que los mandamientos sabes, eh, haz esto y es que todo eso hecho desde mi juventud. Ah, qué bonito, trae buenas credenciales. Desafortunadamente, pues se fue triste, ¿verdad? Pero sí traía buenas credenciales, ¿verdad? Todo esto hecho desde mi juventud. Estaba bien. Entonces, ¿te identificas con Cristo? Sí, sí vas ahí a la par, ¿verdad? De tu Señor, ¿verdad? Y yo le pongo, o eres como un poquito mundano. Si tienes a tu Señor, pero eres un poquito mundano. Eso no existe. Eso no existe de que no, pues o sea, yo siempre estoy ahí en la iglesia y hago todo lo que me dicen, ¿verdad? Nomás que pues si hay un baile, pues, ¿verdad? Pues, pero eso es nomás allá cada en cuando. Eso no existe. Eso no existe. Un poquitito así echa a perder todo, ¿sí? De nada sirve que hayas cumplido todo lo demás, pero de repente vas a ser un poquito mundano. Eso no existe. Mm, mm. Porque ese poquito mundano refleja que no tienes un Señor. Eso es lo que refleja, que no tienes un Señor. Ahí ya estás actuando conforme a tu ideal, ¿sí? Tú estás definiendo las reglas, no es que así es y yo puedo ir a la... No puedes, no puedes. Si tienes un Señor, tienes que seguir las reglas de tu Señor. Y como te está pidiendo tu corazón, alma y mente, no te sobra lugar para esas cosas. No hay lugar para esas cosas. ¿Sí? No puedes ser poquito mundano. No, eso poquito es todo mundano. No hay tal cosa. De nada te sirve ir a la iglesia. ¿Sí? De cómo se justificaría, ¿verdad? De que sí haces casi todo, pero de vez en cuando te das unas escapaditas para hacer ciertas cosas. O sea, no se puede. No tiene justificación. ¿Sí? En 2 Pedro 2:19, ¿verdad? Dice, es que el que es vencido de alguno, perdón, es sujeto a aquel que lo venció. ¿Sí? Entonces, si te vence eso poquito, eres siervo de ese que te venció. ¿Sí? Entonces no hay tal cosa así como un poquito mundano, ¿no? Ese poquito te hace siervo de aquel que te venció. ¿Sí? Entonces, pues no, les digo, o sea, te engañas a ti mismo si piensas tal cosa como un poquito. No hay tal cosa. ¿Sí? Entonces de nada serviría que, que digas, o sea, todo lo he hecho.
de nada serviría. Sí, porque en realidad eso poquito te echa a perder lo que habías logrado. Sí, no hay tal cosa. Dice Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré: nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. ¿Sí? Esos que lanzaban fuera demonios y todo, ¿verdad? Porque eso se mira mucho ahorita. Les decía yo como ahorita se ha convertido casi como en como un centro turístico. Eso es lo que se ha convertido el infierno, ¿verdad? Porque ahorita ya todo mundo va. No, pues yo visité el infierno y visité el cielo. Ya son centros turísticos. Todo mundo va. Qué mentira. Qué mentira. ¿Sí? A esos, ¿verdad? Que dicen, hombre, lanzamos fuera demonios en tu nombre. Eso. El Señor les protestará: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Sí? Eso que ellos pensaron que andaban haciendo en nombre de su Señor, no era en nombre de su Señor. No es. No es, porque el Señor les reveló cómo es el infierno y cómo es el cielo. Ya no lo había revelado. Aquí está. No sé si han leído la Biblia, ¿verdad? Esas personas que han ido a visitar esos lugares. No sé si hayan leído la Biblia, pero nosotros ya no lo había revelado desde hace mucho tiempo, desde que podemos leer. ¿Sí? No pierdan su tiempo, ¿verdad? No, el Señor les va a protestar de esa forma pues lamentablemente pues es grave, ¿verdad? Apartaos de mí, obradores de maldad. Sí, no, pero esas son cosas más grandes, ¿verdad? Pero los que dicen, no, pues que nomás un poquito, pues eso, sí, un poquito de levadura leuda toda la masa, ¿verdad? Dice. Sí, no se necesita tanto para ya no estar bajo el señorío de Jesús. Sí. Con eso poquito se pierde la relación, ¿verdad? Dice, les digo, demanda. Cuando tienes un señorío, demanda ciertas cosas, ¿verdad? Dice Juan, capítulo 8, versículo 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido, y he venido, que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. Y luego dice, ese era el 42, el 44 dice: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida, ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Sí? Aquí está la cita, ¿verdad? De las acciones del que está bajo un señorío y el que está bajo el otro señorío. ¿Sí? Si dice, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amarías. ¿Sí? Si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amarías. Está bajo de ese señorío. ¿Sí? Y luego después dice, vosotros de vuestro el Padre el diablo sois. ¿Sí? Y los deseos de vuestro Padre queréis cumplir. O estás bajo este señorío o estás bajo del otro. No hay puntos medios, ¿verdad? El que piensa que está en un punto medio le pertenece al otro señorío, ¿verdad? Al que dice el Señor, a ese no lo conozco. ¿Sí? No es cualquier cosa, ¿verdad? El que está bajo el señorío de Cristo no le sobra espacio para estar pensando en puntos medios. No,
pero el otro sí, porque pues al fin ese te dice, estás aquí, o estás acá, o estás acá, como quiera te vas a salvar, no te preocupes. Ese es otro señorío, no, nada que ver. Sí, entonces les digo, ¿verdad? El que piensa en eso, de que, de que no, pues al fin que no lo hago seguido, o sea, es nomás, muy de vez en cuando, no es seguido. Eh, Pierde su tiempo, se engaña a sí mismo, a nadie más. Eso que leímos, ¿verdad? Si fueras de Dios, ¿verdad? Ciertamente me amarías. Sí, pero no, ustedes son del diablo, de vuestro padre el diablo, y las cosas de él quieren hacer. Así es. Porque estas son otras cosas, las del diablo son otras, las de Dios son otras. Los que están bajo este señorío hacen unas cosas, ¿verdad? Para agradar a su Señor. Y el que está en el otro señorío, pues obviamente pueden hacer lo que sea, no hay un límite, y agradan a su Señor. ¿Sí? Toda clase de pecado, toda clase, la hacen y agradan a su Señor, ¿verdad? También están agradando a su Señor. Primera de Juan 2, el 4 y 5 dice, el que dice yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Mas el que guarda su palabra, la caridad de Dios está verdaderamente en él. ¿Sí? El que dice yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. ¿Sí? El, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Mas el que guarda la palabra, la caridad de Dios, ¿sí? cada uno tiene su forma de agradar al Señor al que sirve, ¿verdad? Sí. Porque el que dice yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, es mentiroso, ¿sí? Y que dice, no, pero es que yo estoy tratándole. Sí, tratándolo es ese punto medio que de nada le sirve a nadie. Yo les digo, por ejemplo, como el que se pasa una luz roja, ¿verdad? Y va a ver al juez. Díganle eso, traten eso, ¿verdad? A ver que de perdido que lo hagan reír un rato, ¿verdad? Díganle, lo estoy tratando de no volverlo a hacer. Sí, bueno, pues mientras de que le sigue tratando, aquí le va su infracción. Sí, no, eso no tiene ni sentido, ¿no? Estoy tratando o sea que ya casi lo tengo, pero nomás me doy una resbalada. Todo eso son puras mentiras que la gente se crea en su propia mente. A nadie favorece, ¿verdad? Se engañan a sí mismos. Hay mucha diferencia, no hay ni por qué, o sea, no es ni tema de contraste, ¿verdad? Porque digo, hay mucha diferencia, como el día y la noche, ¿verdad? El que, o sea que el que sirve a un señor, ese es el que hace sus mandamientos, ¿sí? Ese es el que hace sus mandamientos, sirve a este señor. Y el que le está tratando, ese está sirviendo al otro. No hay cierta tal cosa, ¿verdad? Como que Dios sabe que yo le estoy tratando. Eso de nada sirve a nadie le sirve eso, ¿sí? Del texto muy conocido, ¿verdad? Que dice, si dijeres, um, es Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare mis ordenanzas, e hiciere juicio y justicia, de cierto vivirá, no morirá. Si éste se apartare. No dice con que le esté tratando, ya con eso está bien. No dice, en ningún lugar dice eso, en ningún lugar. El que tiene ese pensamiento, así mismo se engaña, ¿verdad? Porque está tratándole y siempre lo hace, nomás de vez en cuando se resbala. Son puras mentiras,
puras mentiras, sigue perteneciendo a este reino donde no hay ley. No hay ley. O sea, ese que se está resbalando y va a ir a dar al mismo lugar que el que nunca se resbaló, que está metido casi en el infierno en vida. ¿Vea? Va a ir a dar al mismo lugar. No se engañen a sí mismos. Está bajo este señorío de Cristo, donde tu amor, tu corazón, tu alma y tu mente tienen que pertenecer a Él. Tienen que pertenecer, o sea, voluntariamente. Voluntariamente someterte a este reino. Porque voluntariamente estabas en el otro. Y bueno, y a veces ni voluntariamente. ¿Ve? Pero como quiera, ahí seguías. No hacías nada por salir de ahí. A pesar de todo lo que miras. Cierras los ojos y sigues quedándote ahí en ese reino de maldad. No haces nada para salir de ahí. como, como que ya se hizo, como que es natural. Toda esa vida llena de maldad. Es mucha, mucha maldad. Llena de mucha mentira. ¿Sí? Pero cierras tus ojos a esa realidad y ahí sigues. Dios quiera, ¿verdad? Porque esto no es algo que sea, o sea, escondido para nadie. Aquí está escrito, sino, pero fuera de eso, la misma sentido común debería de decirte, hey, aquí están viéndose cosas que ni siquiera son legales a la ley terrena, mucho menos van a ser a la ley divina. ¿Sí? Debería de pensar la persona y decir, este reino seguramente no pertenece al señorío de Cristo. Ese es un reino diabólico. ¿Sí? No hay que Dios sabe que le estoy tratando. No hay tal cosa. Pero el impío, si se apartare, dice, entonces, a ese sí Dios lo recibe. Si se apartare. Pero no, pues Dios sabe que yo soy débil y no hay tal cosa. Así mismo se engaña y así va a seguir por todo el tiempo que quiera ser. Pues que no quiera ser sincero consigo mismo. Que quiera cerrar los ojos y no mirar la realidad que está aquí. ¿Sí? El que no puede cumplir la ley terrena, mucho menos va a cumplir la ley divina. Imposible. ¿Sí? Y bueno, pues ¿verdad? Eso era todo, ¿verdad? Les digo, ¿verdad? Muchos saludos de mi familia. Mi nombre es JC. Muchos saludos de mi familia para la de ustedes. Cuídense mucho y estudien, ¿verdad? Y conforme van estudiando, yo siempre he dicho algo, ¿verdad? Yo he dicho, si un católico leyera la Biblia, se sale solo de donde está. Sí, pero no nomás son los católicos, hay muchas personas en muchas diferentes religiones, sectas, ¿verdad? Que si leyeran la Biblia, que les interesara su salvación, leyendo la Biblia, solamente con leerla se salen de donde están, para buscar lo que está escrito, ¿verdad? Así es, pero bueno, pues estudien, ¿verdad? Estudien, es muy importante escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Eso todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Si no lo hace, es ya su responsabilidad. ¿Sí? Hasta la próxima.